las ecuaciones con coeficientes homogéneos. Supongamos que de forma general tenemos dos funciones m y en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y primer grado, es decir, una ecuación diferencial como la que se muestra en esta ecuación número 1, en donde tenemos m, una función en x y y diferencial de x, más nxy diferencial de y igual a 0. Ambas son funciones homogéneas, tanto m como n, del mismo grado en x y y, por los teoremas que nosotros vimos justamente en la clase pasada, unidos de la sección 9. ¿Qué tiene que pasar? Pues que el cociente entre m y n va a ser una función que va a depender de las variables y sobre x únicamente. De aquí, entonces, la ecuación número 1 se va a poder escribir de la siguiente forma, como diferencial de y sobre diferencial de x más una función que va a depender de y sobre x y va a estar igualada a 0. Entonces, esto sugiere, como lo habíamos visto previamente, que vamos a poder hacer un cambio de variable. Un cambio de variable que a partir de ahora le vamos a llamar v. Ese cambio de variable v, entonces, me va a permitir poner a y como una función de v por x. Y luego, entonces, ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente. Voy a tener que al sustituir en la expresión número 2, esta expresión se va a reducir a este término. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque como yo tengo y igual a b por x, entonces el diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? Por ser un producto de funciones que pueden depender de x, va a ser a v por diferencial de x más x diferencial de v. Al sustituir tanto de y como y en la ecuación que tengo acá arriba, entonces voy a tener que en vez de poner de y, voy a poner v diferencial de x más x diferencial de b. Y además voy a tener que en vez de que aparezca esta terminología que es g de y sobre x, voy a poner v, porque al despejar de esta expresión, yo obtengo que v al final, ¿quién va a ser? Y sobre x, ¿verdad? Que era justamente lo que nosotros decíamos la clase pasada. Entonces aquí voy a tener de y respecto de x, de hecho toda la expresión la multiplico por diferencial de x, voy a tener que de y va a ser igual a lo que yo les decía hace un momento. Es decir, lo siguiente. Esto, cuando yo lo multiplico por diferencial de x, me va a permitir que yo pueda escribir esta expresión de la siguiente forma. De y más g, aquí recordemos que ya no voy a poner y sobre x, sino que b por dx, ¿verdad? Igual a quién? A 0. Pero nosotros recordemos que de y, ¿quién es? Pues recordamos que es v por diferencial en x más, ¿quién? X por diferencial de v más g de x, g de v, perdón, por diferencial de x igual a 0. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo, chicos? ¿Chicos? Sí, Sí, maestra. profesor. Muy bien. Entonces, una vez teniendo esta expresión, a toda esta expresión yo la voy a multiplicar por diferencial de x. Cuando yo multiplico a toda esta expresión por diferencial de x, yo que voy a obtener justamente lo que el autor obtuvo en esta expresión que él llama número 3. Tengo x, que va a ser este segundo sumando, diferencial de b sobre dx, que es esto. V más V, diferencial de x sobre diferencial de x me da la unidad, y entonces nada más voy a tener V más el tercer sumando, que es una función g que depende de v por diferencial de x sobre diferencial de x, que es g de v, y todo igual a 0, ¿ok? Ahora yo que observo lo siguiente. Yo observo que esta expresión
ya va a ser una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque aquí tengo, pero ya no va a quedar en términos de las variables x y y, sino en términos de las variables v y x. Porque yo tengo aquí, ¿a quién? A v, a v más g de v, y tengo a x, diferencial de x. Este va a pasar del otro lado de la igualdad, o si lo quieren, como si estuviese multiplicando, ya lo vamos a ver ahorita. Esto va a pasar dividiendo y esta x va a quedar también dividiendo del otro lado de la igualdad. Y al tener esta ecuación diferencial de variables separables, pues ya las sé, ese tipo de ecuaciones ya las sé resolver. Y ya finalmente, una vez hallada la solución en términos de x y de v, ahora lo que debo de realizar es recordar que v está definida como y sobre x y expresamos nuestra solución en términos de las variables x y y, y pues es la manera en la que se va a solucionar. Realizo esto para ver que efectivamente tengo una ecuación, un término homogéneo. Esto tiene que ser a lambda veces elevado a la potencia k por m de x, y lo mismo debe de pasar con el término n de x, y. Veamos qué pasa con m. Cuando yo sustituyo a m por lambda x, yo voy a obtener que m de lambda x, lambda y, ¿a qué va a ser igual? A x, en este caso lambda por x al cuadrado, menos x, que es lambda x, por y, que es lambda y, más lambda veces y elevado al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Como lambda al cuadrado por x cuadrada menos lambda cuadrada por xy más lambda cuadrada por y cuadrada. Factorizo el término cuadrático de lambda y me queda x cuadrada menos xy más y cuadrada. Pero ¿quién es, chicos? Es lambda cuadrada por m veces x, y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, dado que yo pude factorizar ese término de lambda cuadrada por m de xy, entonces yo me atrevo a decir que este término sí es homogéneo para esta ecuación. Ahora veamos si efectivamente para el término la n tenemos el mismo caso. Entonces, para el término n, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener que n lo tengo que sustituir por lambda x, lambda y esto que va a ser igual a menos x, que es lambda x, por y, que es lambda y. El término negativo lo voy a suprimir de momento, pero si me interesa, no, sí lo voy a poner, ¿por qué no? Entonces, esta que va a ser igual a el lambda cuadrada, lo voy a factorizar y me va a quedar menos xy. Pero este término de menos xy es justamente n de xy. Entonces yo observo lo siguiente, que tanto el término n de xy tiene una lambda elevado al cuadrado, como el término m de xy también tiene el término lambda cuadrada, y dado que tienen el mismo grado, entonces esa es una ecuación diferencial. ¿De qué tipo, chicos? Homogénea. ¿Ok? Una vez ya verificado que efectivamente es una ecuación diferencial homogénea, entonces yo recuerdo que por lo que acabamos de revisar, para poder resolverla, yo tengo que cambiar toda la ecuación diferencial. Recuerden que para poder yo cambiarla, yo no debo de perder de vista que a y por quién la voy a tener que cambiar. Por v por x, ¿verdad, chicos? Que diferencial de y es igual a x veces db más v por dx, ¿cierto o no? Estos dos términos que yo tengo, que es y igual a x por v y dy igual a x por db más b por dx, lo tengo que sustituir en la ecuación que yo escribí al principio, que es esta. Y para no perder de vista, la voy a llamar ecuación 1.
Y ahora voy a sustituir en ella. Y entonces voy a tener lo siguiente. Sustituyendo en ecuación 1, ¿qué obtengo? Lo siguiente. X cuadrada va a quedar tal cual, el término de X también, pero en vez de poner el término de Y, recordemos, voy a poner X por V. Aquí voy a cambiar mejor este paréntesis por un corchete. Y aquí para que quede claro que estoy multiplicando por Y. Más Y al cuadrado. Pero Y al cuadrado es X por V elevado al cuadrado. Diferencial de X. Menos X veces, sustituyo a Y, que es X por V, y en vez de poner diferencial de Y, ¿qué pongo? Pues lo que yo tenía anteriormente, X por dB más X, perdón, por B, diferencial de X, igual a 0. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy Sí, bien. profesora. Una vez teniendo esto, ¿ahora qué voy a hacer? Factorizar todos los términos que tengan de X y todos los términos que tengan de B. Entonces, observo que esta ecuación diferencial se va a poder escribir como X cuadrada, X cuadrada menos X cuadrada por V más X cuadrada por B cuadrada, diferencial de X. Menos, voy a poner puntos suspensivos para seguir en la siguiente diapositiva. Pero antes de continuar, observen, tengo en común el término X cuadrada. Voy a factorizar ese término que es X cuadrada y únicamente voy a dejar los términos de esta forma. Me va a quedar 1 menos su B más su B cuadrada. Es decir, este término me queda separado, multiplicando X por una función que depende de V. Y del otro lado, y el otro término, ¿cómo me va a quedar? Aquí van a tener menos X cuadrada por V, que multiplica ¿a quién? A X por dB más V por dB, de X, perdón, igual a 0. Es decir, yo voy a obtener X cuadrada por 1 menos V más V cuadrada por diferencial de X menos X cuadrada por V por X de B más B diferencial de X igual a ¿quién? A 0. Observemos que ambos términos tienen a la variable X cuadrada. La voy a factorizar. Cuando la factorizo me queda de la siguiente forma. X cuadrada que multiplica a, y se muy grande el corchete, a 1 menos V más V cuadrada por diferencial de X menos V que multiplica a X diferencial de V más V diferencial de X y lo igualo a 0. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Cuando yo realizo eso, entonces, pero antes, este término que es X cuadrada está multiplicando en todo el término. Pasa del otro lado de la igualdad y en vez de estar multiplicando pasa dividiendo. Y solo sobre X cuadrada, ¿cuánto me da, chicos? Lo siguiente. Esto se va a poder escribir como, voy a factorizar todos los términos que tengan de X. 1 menos V cuadrada más, menos V, más V cuadrada, que son estos términos que estoy subrayando en color verde, más V diferencial en X, menos X por V diferencial de B igual a 0. Muy bien. Observo que los términos que tienen a dx
menos v más v suman 0. Entonces, estos términos ya no van a aparecer y nada más del lado izquierdo me va a quedar 1 más v cuadrada por diferencial de x menos x v diferencial de b igual a 0. Es decir, lo siguiente. 1 más v cuadrada por diferencial de x menos x por b diferencial de b igual a 0. Esta ya es una ecuación diferencial de variables separables en x y v. Entonces voy a separar las variables. Recordemos que para ello de un lado dejo todo lo que tenga diferencial de x y en el otro término todo lo que tenga diferencial de b. Y entonces tengo que multiplicar a toda la ecuación por este término y dividir sobre este término. Y obtengo lo siguiente. Obtengo dx sobre x menos v de b sobre 1 más v al cuadrado igual a 0. Ahora tenemos que integrar ambos miembros de esta igualdad. Del lado izquierdo, ¿cuánto vale la integral de diferencial de x sobre x? Yo recuerdo, logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿verdad, chicos? Y la integral del siguiente término, para yo poderla resolver antes de continuar, yo recuerdo que esta integral, como ya revisamos las técnicas de integración, ¿cómo se resuelve? La integral de v sobre 1 más v cuadrada diferencial de v se resuelve utilizando el siguiente cambio de variable. Voy a tomar a u como 1 más v cuadrada, diferencio en ambos términos y obtengo del lado izquierdo diferencial de u. Del lado derecho es la derivada de 1 más v al cuadrado respecto de v y es 2 veces v por diferencial de v. Como recuerdo que yo quiero sustituir esta integral por la variable u, entonces observo que en el numerador sí aparece este término, pero no el 2. Entonces es lo que ustedes de pronto llamaban como completar la integral. Y entonces, ¿esto en qué se convierte? V diferencial de v es igual a du sobre 2. Y entonces esta integral se va a convertir en lo siguiente. Integral va a ser igual a la integral de v de v es du sobre 2. El 1 medio queda fuera de la integral porque es un múltiplo sobre, y en vez de poner 1 más v cuadrada, ¿qué pongo? U, y la integral de esta expresión ya la conozco. Sé que es 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de u. Y por propiedades del logaritmo, 1 medio queda multiplicando. Digo, pasa como potencia de esta forma. ¿Ok? Una vez teniendo esto, entonces yo ya puedo sustituir. ¿En dónde? En mi expresión que yo llamaba expresión número 2, en la ecuación número 2. Entonces, sustituyendo en ecuación 2, yo obtengo lo siguiente. Logaritmo natural de x, del valor absoluto de x, menos logaritmo natural de u, pero ¿quién es u? 1 más v al cuadrado a lo en medio es igual a una constante. Puedo aplicar exponencial en ambos, en toda la expresión, y entonces yo tendría logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 1 más v al cuadrado a lo en medio igual a la constante. Y entonces yo tendría lo siguiente. Tendría que por propiedades exponencial tendría el logaritmo natural de x. Esperen, pude haber realizado algo previo a aplicar la exponencial y es aplicar propiedades de logaritmos. Cuando ustedes tienen una resta de logaritmos, ustedes tienen lo siguiente, que por propiedades de resta de logaritmos, esto se puede expresar como logaritmo de ¿quién, chicos?
logaritmo de x sobre Logaritmo de 1 más v cuadrado. 1 más v al cuadrado. A la 1/2. Muy bien, igual a la constante. Y ahora sí ya aplicó lo que yo les comentaba, la exponencial. Entonces yo tendría e de logaritmo natural de el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de 1 más su b al cuadrado elevado al 1/2. Y esto va a ser igual a una constante. De forma general la voy a llamar k porque al final va a ser una constante, ¿verdad? Y entonces aquí logaritmo natural con exponencial base Euler se eliminan y nos queda únicamente x sobre el valor absoluto de 1 más su b al cuadrado a la 1/2 igual a k. Muy bien. Hasta aquí llegué a la solución en términos de x y de v. Ahora, ¿qué debo de realizar? No tengo que olvidar que lo que debo de realizar ahora es expresar mi solución en x y y. Y yo recuerdo que v, ¿quién es? V es y sobre x al cuadrado. Y todo esto a la vez a la 1/2 del valor absoluto igual a k. Es decir, lo siguiente. Esto se va a poder expresar como el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de 1 más y cuadrada sobre x cuadrada a la 1/2 igual a la constante k. El término del denominador de esta expresión se puede sumar las fracciones con el entero y me quedaría de la siguiente forma. Esto me quedaría como x cuadrada más y cuadrada y todo dividido sobre x cuadrada y elevado a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto me quedaría como valor absoluto de x sobre este término. Lo voy a escribir ya para no ocupar más espacio. Recordemos que es x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, nosotros sabemos que si tenemos la raíz cuadrada de un producto o de un cociente, esto se puede expresar de la siguiente forma. Esto al final me queda como x cuadrada más y cuadrada a la 1/2 sobre x cuadrada a la 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Teniendo esto, entonces, esto se va a poder expresar como el valor absoluto de x sobre el valor absoluto. No le voy a quitar los cuadrados a la 1/2 del valor absoluto de quién. Utilizando regla del sándwich, observamos que me queda raíz cuadrada de x. Este me queda sobre 1 por valor absoluto de x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sobre esto, igual acá. Multiplico esos valores absolutos y yo obtengo lo siguiente. Como eso siempre me va a dar positivo, entonces ya puedo quitar las barras de valor absoluto y aquí voy a obtener x cuadrada. Algo similar pasa con el denominador. Yo obtengo la suma de dos cuadrados y la suma de dos cuadrados siempre va a ser positivo. Entonces, no importando que yo saque raíz cuadrada, dado que eso siempre va a ser positivo, entonces también ya puedo quitar las barras de valor absoluto y entonces yo tendría la siguiente expresión. Tendría que esto se puede escribir como x cuadrada más y cuadrada a la 1/2 igual acá. Y este término que está aquí dividiendo ya lo puedo pasar multiplicando del otro lado de la igualdad. Y entonces yo tendría x cuadrada es igual a k veces x cuadrada más y cuadrada a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Y esa sería su solución de forma general. Implícita, ¿verdad? Es sustituyendo al término m xy por lambda x, lambda y, y lo mismo para n, y ver que tienen el mismo coeficiente en lambda, ¿verdad?
Lambda a cualquier potencia debe tener el mismo grado, en este caso sí. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Ya que observamos que si es una ecuación diferencial homogénea, yo puedo realizar el siguiente cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Yo recuerdo que sustituyo a v igual a x sobre y, ¿verdad? O lo que es igual a tener lo que voy a escribir a continuación, a y igual a... ¿Sí están de acuerdo en esa expresión que acabo de anotar? Yo realizo ese cambio de variable y igual a x por v. Recordemos nuevamente que el diferencial de y es igual a x diferencial de v más v diferencial de x. Sustituyo en esta expresión que tengo arriba. Y entonces esto yo lo voy a escribir de la siguiente manera. X queda tal cual, pero ¿y quién va a ser? X por v, pero x por x me da x cuadrada por v diferencial de x, más x cuadrada, y en vez de poner y, nuevamente pongo x cuadrada por v al cuadrado. Factorizo el término de x cuadrada y obtengo x cuadrada por 1 más v al cuadrado. Y en vez de poner diferencial de y, ¿qué pongo? X diferencial de v más v diferencial de x igual a ¿quién? A 0. En el siguiente renglón lo que voy a hacer es factorizar todos los términos que tengan la diferencial de x, que es este y que es este. Y entonces yo obtengo lo siguiente. X cuadrada, mejor lo anoto en otra diapositiva, chicos. Me va a quedar x cuadrada por v y el siguiente término me va a quedar más x cuadrada. Antes de continuar, todos los términos tienen x cuadrada en común. ¿Ya se dieron cuenta? X cuadrada. X cuadrada. Factorizo de toda la expresión x cuadrada. Cuando yo factorizo x cuadrada, yo observo lo siguiente. Me queda v diferencial de x más x. El x cuadrada ya no aparece y me queda 1 más v cuadrada que multiplica a x diferencial de v más 1 más v cuadrada por v diferencial de x igual a 0. Es decir, lo siguiente. ¿Maestra está escribiendo? Ah, ok. Sí. X cuadrada que multiplica ¿a quién? A v diferencial de x más 1 más v al cuadrado por x diferencial de v más 1 más v al cuadrado por v diferencial de x y todo igualado a 0. Nuevamente, es importante observar que como es una ecuación diferencial homogénea de grado 2, aparece un x cuadrada. Este x cuadrada pasa del otro lado de la igualdad dividiendo y entonces esto se simplifica de la siguiente forma. ¿Cómo? Ahora sí ya factorizo todos los términos que tengan de x, que es este y que es este. Y esto entonces va a quedar escrito como v que multiplica a 1 más 1 más v cuadrada diferencial de x más 1 más v cuadrada por x diferencial de v y todo igualado a 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Puede volver a repetir lo que hizo? Expresada de la siguiente forma. Va a quedar como diferencial de x dividido sobre x más 1 más v cuadrada diferencial de v dividido sobre 2 veces más v cuadrada que multiplica ¿a quién, chicos? A v igual ¿a quién? A 0. Sumandos. Cuando yo integro ambos lados de la igualdad, el primer integrando, ¿cuánto me da?
logaritmo natural del valor absoluto de x. Y el otro término me va a quedar la integral de 1 más v cuadrada sobre 2 veces más v cuadrada por v, diferencial de b, y la integral de 0 me da una constante que voy a llamar constante subíndice 1. Entonces, esta integral, que es 1 más v cuadrada sobre v por 2 más v al cuadrado de b, la voy a resolver por la técnica de fracciones parciales. ¿Por qué? Porque observo que el polinomio del denominador es de mayor grado en comparación de numerador. Dado que tengo raíces reales, una real y una imaginaria, entonces propongo que voy a separar en la siguiente forma mi integral, y ahora voy a determinar los valores de a, b y c. Una vez que ya realicé la suma de fracciones, observo que el denominador del lado izquierdo de mi igualdad es igual al denominador del lado derecho de mi igualdad. Si yo paso uno del otro lado de la igualdad, este que estoy subrayando, multiplicando, observo que se simplifica de la siguiente forma, como lo estoy poniendo, y nada más me queda esto, ¿cierto o no? Este ejemplo número 2, como ya vimos, es una ecuación diferencial de tipo homogénea. Para resolverla, tomo y igual a x por v, diferencio a y y observo que esto es igual a x de b más v de x. Al sustituir en esta expresión, yo observo que me queda x cuadrada por v por dx más x cuadrada por 1 más v cuadrada, y sustituyo de y, que es x por dv más v por dx igual a 0. Esto, al simplificar los términos, ambos miembros los divido sobre x cuadrada. Del lado izquierdo me queda v de x más 1 más v cuadrada por x de b, que es este término, ¿verdad? Entonces, al tener este término me va a quedar como 1 más v por v de x igual a 0 del lado derecho. Voy a factorizar los términos que tengan de x, que son estos que estoy señalando, y me van a quedar multiplicados todos por v, 1 más 1, 2, más v cuadrada por diferencial de x, más 1 más v cuadrada por x diferencial de v. Ahora bien, ya teniendo esto, sumo y me queda este expresado como v por 2 más v cuadrada diferencial de x más 1 más v cuadrada x diferencial de x. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables. Observando eso e integrando ambos miembros, yo observo que esta integral me queda, al separar las variables en x y en v, me queda como la integral de dx sobre x más 1 más v sobre 2 más v cuadrada v, diferencial de v, igual a la integral de esto. La integral del primer sumando es logaritmo del valor absoluto de x, y la integral del 0 me queda como una constante 1. La integral que me falta por resolver es 1 más v cuadrada sobre 2 más v cuadrada por v de b. Observamos que esta integral va a ser una integral que yo tengo que resolver por el método de fracciones parciales. ¿Por qué? Porque es el cociente de dos polinomios, pero el polinomio del denominador es de mayor grado en comparación del numerador. El polinomio del denominador es de tercer grado y el de numerador es de segundo grado. Entonces tengo que utilizar fracciones parciales. Observo que las raíces que yo obtengo son una de variable real, pero la otra es de variable imaginaria, por lo que propongo la separación por fracciones parciales de la siguiente forma: a sobre la primera raíz, que es v, y la segunda, que es de raíz imaginaria, b por v más c sobre 2 más v cuadrada. Dado que yo tengo que determinar los valores de a, b y c, yo recuerdo que esto se puede escribir de la siguiente forma, como 1 más v cuadrada sobre 2v más v cúbica igual a sobre v más b por v más c sobre 2 más v cuadrada. Hago la suma de
de estas fracciones, como yo lo sé, y observo que el denominador va a ser el mismo en ambos términos, ya sea que lo pase multiplicando del lado derecho este término o este término del lado izquierdo, y esto al final me va a quedar simplificado como 1 más v cuadrado igual a 2 veces que multiplica a 2 más v cuadrada más b por v más c por v. Al multiplicar término a término, del lado derecho me queda 2a más 2 veces su b. Entonces nosotros al separar esta parte observamos que para la constante 1 va a ser igual a 2a. Para el coeficiente de v observo que solo aparece 0 del lado izquierdo igual a cb, y para el coeficiente de b cuadrada observo que 1 va a ser igual a más b, por lo que yo obtengo lo siguiente. 1 es igual a 2a, de donde observo que a es igual a 1/2 al despejar. Para la segunda ecuación obtengo que c es igual a 0, y para la tercera ecuación obtengo que 1 es igual a 2b. Al despejar a b, b es igual a 1 menos a. b es igual a 1 menos 1/2 y por lo tanto b es igual a 1/2. Al sustituir en mi integral, yo recuerdo que esto es igual, este integral es a veces, que es 1/2, la integral de db sobre b, más el valor de la constante c. En este caso c es 1/2 de la integral de ¿quién? De b sobre 2 más b cuadrada, diferencial de b. Y dado que c vale 0, esta integral queda como la tengo yo. La integral de mi primer sumando es 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de v. Y para integrar el segundo sumando, recordemos que esta integral sí es del tipo cambio de variable. Entonces yo tomo rápidamente u igual a 2 más su b cuadrada de du, ¿quién va a ser? 2 veces su b por diferencial de v, despejo a v, diferencial de v, y es igual a 1/2 de diferencial de u. Al sustituir aquí 1/2 con 1/2 me da 1/4 del logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u es 2 más su b al cuadrado. Y ya obtuve el valor de mi integral. Entonces mi integral, al utilizar las propiedades del logaritmo, ¿a qué va a ser igual? A lo que voy a poner a continuación. La integral de 1 más su b cuadrada sobre 2 veces su b más v cúbica diferencial de v va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de v al 1/2 más el logaritmo natural de ¿quién? Del valor absoluto de 2 más su b al cuadrado a la 1/4. Y ese ya es el valor de mi integral. 1. Sustituyendo en ecuación 1, yo obtengo lo siguiente. Yo obtengo logaritmo natural del valor absoluto de x más el logaritmo natural de v a la 1/2 más el logaritmo natural de ¿quién? De 2 más su b al cuadrado a la 1/4. Esto es igual a constante 1. Ahora, por propiedades de logaritmos, la suma de logaritmos, ¿cómo se puede expresar? Como el logaritmo natural del producto, es decir, de x por ¿quién? Por v a la 1/2 por ¿quién? A su vez multiplicado por 2 más su b al cuadrado a la 1/4 igual a ¿quién? Igual a la constante 1. Ahora aplico exponencial en ambos términos de la igualdad. Cuando aplico exponencial, obtengo exponencial del logaritmo natural de x por v a la 1/2 por 2 más su b al cuadrado a la 1/4 igual a la C1. Logaritmo natural con exponencial de número de Euler va a ser igual a x por v a la 1/2 por 2 más v al cuadrado a la 1/4 igual a una constante que de manera general le voy a llamar
La solución que aparece en pantalla es la solución de forma general implícita. ¿Estamos de acuerdo? La vamos a dejar expresada así. Tiene que estar escrita en términos de X y de Y. Nosotros recordamos que nosotros realizamos el cambio de variable V, que es igual a ¿quién? A X sobre Y, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir en esta ecuación a X, a V en términos de X y Y. Cuando nosotros realizamos eso, entonces nos queda la siguiente expresión: X por X sobre Y elevado a la 1/2, que esto a su vez a ¿quién multiplica? A 2 más X sobre Y elevado al cuadrado, y todo esto elevado al 1/4, igual a una constante K, ¿verdad, chicos? Ahora bien, como X sobre Y a la 1/2 me da X a la 1/2 por un entero, esto se reduce como por leyes de las potencias. Esto es igual a X a la 3/2 sobre Y a la 1/2, ¿verdad? En el caso de lo que se encuentra dentro del corchete, esto me va a quedar como, si yo realizo la suma, que era lo que yo les decía, la suma de fracciones, aquí supongo que tengo un 1, y entonces multiplico 2 por Y al cuadrado más X1 por X cuadrada. Eso se puede escribir como 2Y cuadrada más X cuadrada sobre Y al cuadrado, perdón, sobre Y, ¿verdad? Perdón, Y al cuadrado, sí me faltó un cuadrado. Y todo elevado a la 1/4 igual a la constante K. Muy bien, una vez teniendo en cuenta esto, hay que reducir términos. Obsérvese que esta raíz en la parte del numerador nos queda únicamente como lo que voy a escribir, como 2Y cuadrada más X cuadrada a la 1/4. Y en el denominador esto me queda a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí me faltó, no es 1/2, es 1/4. Entonces tendría Y al cuadrado por 1/4. Esto se reduce como Y a la 1/2. ¿Todos me van siguiendo, chicos? Sí, profesora. Entonces, Profesora. observen que en ambos denominadores tenemos Y a la 1/2 como un término común. Entonces, este término nos va a quedar únicamente en el numerador, si lo paso multiplicando del lado derecho de la igualdad, como ¿quién? Esto va a ser igual entonces a K veces Y a la 1/2. Y ahora sí, esta solución que ustedes están viendo en pantalla ya está únicamente en términos de la variable X y Y. Como es en términos de la variable X y Y y probablemente no nos gusta mucho el hecho de que aparezcan raíces, pues podemos elevar todo a la... Dejémoslo así. Esta es la solución general en su forma implícita, ¿ok? Entonces, para el término n, recuerden que yo lo voy a sustituir por lambda x, lambda y. Y esta que va a ser igual a x por lambda, o lambda por x mejor, lambda por x, más la raíz cuadrada de ¿quién? De lambda cuadrada por y cuadrada menos lambda cuadrada por x cuadrada. Y todo esto multiplicado y ya, nada más. Una vez teniendo esto, observo que del primer sumando puedo factorizar al término lambda x, pero en lo que está dentro de la raíz también puedo factorizar a lambda cuadrada y me quedaría y cuadrada menos x cuadrada. Recuerdo que la raíz cuadrada de este producto es el producto de las raíces cuadradas, y ahora sí, obtengo lambda x más lambda, que ya lo puedo factorizar para ambos sumandos, y me quedaría lambda por x más la raíz cuadrada de y cuadrada menos x cuadrada. Y observo que esto va a ser igual a lambda a la 1 por n de xy. Luego entonces este término es homogéneo. Para el término de m, observemos que es directo. Nada más sustituyo por lambda y, factorizo la lambda y observo que tengo el mismo grado. Y por lo tanto esta es una ecuación diferencial
homogénea, ¿ok? Dado que es homogénea, entonces yo puedo realizar cambios de variables. Por conveniencia, ahora la voy a resolver utilizando el siguiente cambio de variable. Recordemos nuevamente que mi ecuación diferencial es x diferencial de x igual a x más la raíz cuadrada de y cuadrada menos x cuadrada, diferencial de y mi cambio va a ser el siguiente. X va a ser una función de las variables y de la variable x, perdón, v. Luego entonces, ¿cuánto va a valer diferencial de x? Ah, pues por regla del producto, v, diferencial de y, más y, diferencial de v. ¿Ok? Sustituyendo en esta ecuación, en esta expresión anterior, yo obtengo lo siguiente. Yo obtengo que y se escribe tal cual, y en vez de poner diferencial de x, ¿qué voy a poner? V diferencial de y más y veces diferencial de v. Muy bien. Del otro lado de la igualdad, ¿yo qué voy a obtener? X, pero x, ¿quién es? V por y, más raíz cuadrada de y cuadrada, que sigue siendo y cuadrada, y en vez de poner x cuadrada pongo v cuadrada por y cuadrada. Y todo multiplicado por diferencial de y. ¿Ok? Observo. Puedo ya comenzar a factorizar términos similares a los que tengan diferencial de y, que es este, y que es todo este término. Entonces yo lo paso del lado izquierdo de la igualdad y obtengo y veces mejor término a término. Y por v, diferencial de y, que lo voy a factorizar, menos v veces por y. Este término que voy a subrayar a continuación, que voy a marcar a continuación, pasa del otro lado de la igualdad restando. Y este otro término también, y por lo tanto, y también yo observo lo siguiente, que puedo factorizar a quién, al término y cuadrada dentro de la raíz, y obtengo y cuadrada que multiplica a 1 menos v cuadrada, ¿verdad, chicos? Y todo por dy. Y este término lo voy a dejar igual de este lado y voy a obtener más y veces db igual a quién, chicos, a 0. Los dos primeros sumandos, cuando los sumo, dado que son el mismo, dan 0. De este tercer sumando, observo que y cuadrada, como está multiplicando este término, esta raíz cuadrada es la raíz cuadrada de y cuadrada, raíz cuadrada de esto, y por lo tanto este término, ¿cómo me va a quedar? Como menos la raíz cuadrada de y, más bien, menos y por la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada, por dy, más y por db igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, lo que estaba diciendo. Esto va a ser igual a menos y veces la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada. Es que esta b parece y, ¿verdad? Déjenme. B cuadrada de y más y veces de v igual a 0. En matemáticas recuerden que se tiene la convención de que primero los positivos y luego los negativos. Entonces voy a reescribir esta expresión como y de b menos y raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada, 1 menos b cuadrada, diferencial de y igual a 0. Ahora separo variables. Ahora, ¿quiénes son mis variables a separar? B, V y Y, ¿verdad? Y al separar variables, observo que esto se va a poder escribir como ¿quién? Como db sobre raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada menos y sobre y por diferencial de y igual a 0. Pero y sobre y me da la unidad. Ahora, si integro ambos miembros de la igualdad, observo que obtengo esto, ¿verdad, chicos? La integral de db sobre raíz cuadrada de 1 menos b, la integral de d de y igual a 0. La primera integral
Recordamos que la integral de y es la variable y igual a una constante c. Antes de continuar, recordemos que yo voy a sustituir lo que vale b, pero por conveniencia ahora sí, v no fue el mismo cambio que realizamos en los otros ejemplos. En este caso en particular, v, ¿cuánto vale? X sobre y. Entonces, al sustituir aquí voy a tener arco seno de x sobre y menos y igual a la constante. Y voy a dejar así el resultado por lo siguiente. Porque para poder despejar al arco, a la variable ya sea x o y, de esta expresión ya no es tan directamente, porque estamos hablando de la función inversa de una trigonométrica y eso. Entonces, esta solución es la solución general en su forma implícita. Para el cambio de variable que yo les comentaba, tendríamos v igual a y sobre x, o bien y igual a v por x. Por lo que d de y, ¿quién va a ser? V diferencial de x más x diferencial de v. ¿Ok, chicos? Y hay que sustituir en esta ecuación diferencial. Para sustituir en esta ecuación diferencial, esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar como x diferencial en x más seno cuadrado de quién. En vez de poner y sobre x voy a poner v, que a su vez todo esto multiplica a quién, a y, pero y quién es, v por x menos x, que va a quedar tal cual, y en vez de poner diferencial de y, que voy a poner todo esto que estoy subrayando, ¿verdad? Cuando yo tengo eso, entonces sustituyo. Antes déjenme poner aquí un corchete, porque si no, no se va a entender el término. Y déjenme acomodar esto de una forma más. Aquí decíamos que es vx menos x por dy, que es v de x más x de b. Cierro paréntesis, cierro corchete e igual a 0. ¿Ok? Antes de continuar, observen lo siguiente. Hay términos en común. Por ejemplo, este x y este se pueden factorizar y salen de todo este término. Lo voy a realizar sobre esta misma pizarra, pero esta x también aparece aquí, miren. Entonces factorizo de todo y entonces me queda por aquí una llavecita. Esta x ya no aparece aquí, esta x ya no aparece acá. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Del lado derecho me va a quedar lo siguiente. Diferencial de x más seno cuadrado de v, todo multiplicado por v, menos v diferencial de x menos x diferencial de v. Y todo igual a 0, es decir, lo siguiente. Esto va a ser igual a diferencial de x más, voy a poner primero el v y después el seno cuadrado de v menos, permítanme tantito, creo que por aquí estoy anotando algo mal. Ese seno multiplica todo, ya decía yo. Entonces no lo pongo así. Seno cuadrado de v que multiplica a v menos v diferencial de x menos x diferencial de v igualado a 0. ¿Hasta aquí están de acuerdo, chicos? ¿No me faltó nada? X más seno cuadrado de v que multiplica a x que voy a poner al principio por diferencial de v igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Así separamos variables. Esto nos quedaría por separación de variables en x, de x sobre x menos
Seno cuadrado de v, diferencial de v igual a 0. Integramos ambos miembros de la igualdad y la primera integral, ¿qué valor nos da, chicos? El mismo natural. Del valor absoluto de x, muy bien. Entonces, repito, la integral que tenemos aquí con un término cuadrático se puede expresar de esta forma. Y el primer integrando, ¿cuánto vale? Es el integrando de db. ¿Esto cuánto me va a dar? Recordemos. Ok, entonces yo tendría que ese logaritmo natural de x menos 1/2 de v menos seno de 2b sobre 4 igual a una constante c. ¿Ok? Hasta aquí creo que estamos todos correctos. Ahora bien, recordemos nuevamente que y en este caso específico, ¿cuánto vale? Solo me faltan 2 minutos. En esa solución que el libro les daba. Ay, de hecho, sí nos da en el libro. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Esta ya es su solución general en su forma implícita y hasta